Le doy la palabra al congresista Antonio Medina. Muchas gracias, presidente. Saludar también la presencia del ministro y de sus acompañantes. En realidad, el consumo de agua segura es un derecho humano fundamental que no solamente debe estar al alcance de las poblaciones urbanas, sino también de las poblaciones rurales en general. Sabemos los esfuerzos que su sector, señor ministro, realiza sobre el tema del agua, del saneamiento y de la vivienda. Sin embargo, encontramos muchas obras paralizadas, básicamente saneamiento. Usted nos ha alcanzado el cuadro y en Apurímac existen 6 obras paralizadas y no sé de cuántos, de repente de 7 o de 8 o de 10. No sabemos cuántas obras están ejecutando y de esa ejecución de obras 6 están paralizadas con graves consecuencias, no solamente económicas, sino con grandes consecuencias sociales, inclusive políticas para sus respectivos alcaldes, que muchas veces tienen que pagar las consecuencias de todo lo que sucede en todo este tema de la paralización de las obras. Nosotros valoramos el trabajo institucional del sector, sin embargo, es necesario señalar algunos temas. Usted conoce Cotabambas, conoce Chayoahuacho, ahí hay un proyecto minero importantísimo para el país, no solamente para la región Apurímac, y ese pueblo de 2.000, ahora son casi 20.000, y sigue con el mismo saneamiento de esa época, señor ministro. O sea, prácticamente ha colapsado el saneamiento de Chayoahuacho, y todo va al poquito agua que tiene el río Chayoahuacho, es decir, los desagües. Hay una grave responsabilidad de su sector en ese tema, porque tiene que ver no solamente con el tema de la salud pública, sino está relacionado con grandes inversiones que el Perú, felizmente, tiene cerca de 10.000 millones de dólares. Yo no sé cuál es el criterio que ustedes están tomando respecto a este tema para resolver el problema. Hay grandes ciudades en Apurímac, como Andahuaylas, que no tienen saneamiento. O sea, la provincia más grande de la región Apurímac, en crecimiento demográfico, poblacional, no tiene saneamiento, no tiene colectores, y todo va al río Chumbao y es prácticamente un río muerto. ¿Acaso allí no hay una responsabilidad institucional? Yo creo que sí. Aparte de la responsabilidad ciudadana de los pobladores, que obviamente hay que mejorar desde el tema educativo su comportamiento respecto a los cuidados que debemos tener. Señor congresista, en el tema de la mitigación sobre el tema del fenómeno del Niño, está bien que miremos el norte del país, está bien que miremos Tumbes, Piura, y así tiene que ser, el Estado tiene que cumplir su responsabilidad. Pero el efecto, señor ministro, hacia el sur del Perú es el friaje, que muchos, y las heladas y la sequía, la consecuencia de lo que vamos a tener en el norte de lluvias, en el sur, es la sequía. Y la sequía más devastador que las lluvias. ¿Qué está haciendo su sector en ese tema de la sequía? Porque evidentemente es vivienda, y también los campesinos, los pobladores andinos, los que habitan las comunidades campesinas, los pastores de punas, necesitan la atención del Estado, de su sector y del gobierno. Respecto al tema del bono habitacional, muchas gracias. Tenemos en Cupisa un proyecto, Los Chancas, que está después de 4 o 5 años empezando a caminar. Y el bono habitacional, evalúe usted, señor ministro, de estos 19.000, ojalá pueda incrementarse a los niveles que tienen los pobladores del Braen, por ejemplo, por tratarse de un proyecto especial. Finalmente, señor ministro, hemos tratado muchas veces de visitarlo a su despacho. Sabemos su convicción democrática, sin embargo ignoramos por qué no hemos merecido su atención. Por eso me permito pedirle que tome en cuenta algunos proyectos de mi región Apurímac, que se los voy a alcanzar en copias que las propias autoridades municipales nos hacen llegar en la condición de representantes de nuestros pueblos. Yo creo que hay temas fundamentales para el desarrollo del país, como es el tema del teleférico de Chojequirao,
Y por disputas territoriales, señor ministro, no podemos mostrar la debilidad del gobierno y paralizar un proyecto tan importante como es el teleférico de Choquequirao, que también está en su sector. Gracias, presidente. Gracias, ministro. Entonces, en este caso, le dejamos en el uso de la palabra para las respuestas que usted crea conveniente. Las que no lo tuviera a la mano, las podría cantar por escrito. Tiene la palabra, señor ministro. Muchas gracias, presidente. En relación a su preocupación por Chalhuahuacho, yo le cuento que ya está convocado, el proyecto ya se inició, o sea, ya ha sido publicado en la convocatoria, la licitación. Es un proyecto integral, no es un proyecto parcial, porque hasta hace unos meses lo que había era un proyecto parcial. Ahora el proyecto, con esta lógica de nuestros lineamientos nuevos, lo que hacemos es que haya la intervención integral del proyecto de agua y está siendo llevado el proceso por UNOPS, y justamente el jueves de la semana pasada el viceministro estuvo en Apurímac, en Chalhuahuacho, lanzando esta convocatoria de un proyecto importantísimo como es el de Chalhuahuacho. Tenemos muchísimos proyectos en Apurímac, 78 proyectos de agua y saneamiento, de los cuales 6 están paralizados, ¿no? Pero se está trabajando dicho sea de paso, es un número muy alto, definitivamente, pero son proyectos que en su mayoría vienen del pasado. Sino la libre competencia, señor, es el primer considerando del decreto supremo. Lo que también quería decir, he tomado nota de su preocupación por el valor del bono familiar habitacional. Y en relación al teleférico de Choquequirao, lamentablemente es un tema que está en el Poder Judicial, y nosotros particularmente tenemos el mandato del juez de que nos abstengamos hasta que no se resuelva los recursos que ha presentado la población, ni siquiera de promocionar el proyecto. Por eso ni siquiera lo he mencionado acá. Si bien los procuradores están trabajando, lamentablemente se ha dado esta coyuntura. Quiere decir entonces, y aunque podamos no estar de acuerdo, tenemos que respetar firmemente el mandato judicial.